Bendiciones, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí compartiendo otro programa de Conociendo a la Familia de Fe. Este programa que lo auspicia el Centro Cristiano Movimiento de Fe, que está ubicado en la avenida Graciada 3187, esquina Boulevard Artigas. Este ministerio, quien está liderado por el pastor Darío Quintana, junto a quien te habla la pastora Marisa Bianchi, y la preciosa congregación de Bella Vista. Te estamos esperando aquí para que nos visites. Recordá lo que te decimos siempre: si no te estás congregando en ningún lado, podés visitarnos los días domingos a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Y los miércoles a las 19 horas en un tiempo de oración, de intercesión, de búsqueda de la presencia del Señor, y realmente estamos teniendo tiempos muy poderosos de oración. Así que como siempre te aconsejamos, no te quedes en tu casa, no te quedes solo, no te quedes desalentado, no te quedes desanimado, no te quedes de brazos caídos. Vení a la casa de Dios a buscar de su presencia, a sentirte fortalecido. A través de la alabanza tenemos tiempos preciosos de alabanza, de adoración, tenemos tiempo de clamor, tiempo de intercesión. Así que tenemos todo lo que necesitas para que tu vida espiritual pueda fortalecerse cada día. Y este programa, Conociendo a la Familia de Fe, tiene como objetivo principal el poder llevarte un testimonio el cual te inspire, el cual quizás te puedas sentir reflejado con lo que el entrevistado seguramente ha pasado, ha vivido, y tal vez, pueda ser también lo que tú estás pasando. Así que quédate con nosotros a través de Facebook Live. Cada viernes a las 20 horas queremos compartir este espacio para que te puedas sentir bendecido. Antes de pasar al entrevistado, como siempre, quiero agradecer al equipo de producción que está allí detrás trabajando a full. Así que muy agradecidos con cada uno de ellos. Así que vamos a escuchar un tema musical antes de pasar al entrevistado. Y hoy quiero decirlo bien, porque el otro día lo dije mal. Vamos a escuchar En el fondo del mar. Dije el otro día abajo del mar, no, En el fondo del mar. Vamos a escuchar el último trabajo discográfico o el último corte de Gustavo La Rosa. Así que, ¿qué te parece si lo escuchamos? Y enseguida volvemos con más Conociendo a la Familia de Fe. Una vida sin dirección, una vida sin rumbo fijo, una vida en desolación, casi como en un acertijo. En tus manos la decisión y el futuro comprometido, una falla y es perdición. En tus manos está el destino. Cuando el odio ciega sin razón, cuando no hay olvido y no hay perdón, en el fondo del mar la culpa quedó y toda iniquidad con sangre pagó para que vida nueva tuvieras hoy, y a pesar de ti mismo entiendas el valor del amor. Toda culpa quedó en el fondo del mar, enterrada. El Señor olvida y perdona. Aleluya. Una nueva oportunidad, cuando todo estaba perdido, queda atrás la mediocridad. Has jugado el mejor partido, dando rienda suelta al amor.
experimentando el perdón. Aleluya. Qué bueno que hemos sido perdonados y lavados por esa sangre preciosa del Cordero, que nada nos preguntó, nos dijo simplemente: ven a mí. Aleluya. En el fondo del mar la culpa quedó y toda iniquidad con sangre pagó, para que vida nueva tuvieras hoy, y a pesar de ti mismo entiendas el valor del amor. Santo. Habitualmente, bueno, para estar compartiendo aquí con nosotros. Una de las cosas que decíamos cuando estuvo la pastora Abigail aquí con nosotros es que tenemos gente joven, bueno, relativamente joven, pero que de muchos años que están caminando con nosotros, que han sido discipulados. Bueno, han escuchado ustedes el testimonio de la pastora Jessica, bueno, pastora Abigail. Bueno, hoy tenemos con nosotros al pastor Joan Parada. Bienvenido, pastor. Bueno, es un gusto estar en este programa, de este lado de acá, este lado, pudiendo compartir con cada uno, ¿verdad? Porque a veces uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero en verdad lo hace con un objetivo. Y creo que el objetivo principal es que verdaderamente de Él sea la gloria, ¿verdad? De aquel que servimos pueda verdaderamente ser el que brille en medio de todas las cosas. Y bueno, sí, hace muchos años que estamos compartiendo con los pastores y gozosos por eso, porque en verdad es una tarea ardua que a veces uno, de atrás a veces uno no puede entender cuánto tiempo, las cosas que suceden detrás de una amistad o de un servicio juntos, de poder batallar, pero lo lindo de todo esto es que los años traen esa experiencia, esa unidad, que es algo, como dice la palabra, muy fuerte, muy fuerte. Como lo que sucedía con David y Jonathan, ¿verdad? Muy fuerte. Y creo que los años esos marcan lo que uno necesita, ¿verdad? En la vida. Y muchos años hemos vivido, creo que desde el tiempo de Santa Catalina, y hasta antes, porque uno los conocía desde antes tiempo. Desde antes tiempo. Pero no se me apure, caramba. Hablando del tiempo que hace que nos conocemos. Y lo que uno ha vivido, que ha marcado, y creo que lo que sucede hasta en el matrimonio, ¿verdad? Lo que marca verdaderamente son los años que uno se vive juntos. No, y las experiencias, no simplemente decir estoy casado, tengo un anillo, sino el hecho del tiempo que podemos vivir juntos y uno ceder y el otro poder dar. Ir caminando juntos. Eso creo que es lo que afirma. Y aprendiendo uno del otro, ¿verdad?
Así que bueno, como decíamos, el pastor Joan, hoy lo vamos a conocer un poquito más, quizás, bueno, algunos lo conocen, ¿no? De lo que está aquí en la iglesia, de lo que hace, del trabajo, de sus predicaciones, que realmente cada vez que predica es una bendición, ¿verdad? Así que bueno, hoy queremos compartir con él y como decía, muchos años caminando juntos. ¿Cuántos años tenía, pastor, cuando nos conocimos? Creo Usted, que... no yo. Bueno. Porque la gente va a empezar a sacar cuenta y no. Y yo no me acuerdo bien, en realidad, a veces ya a esta edad se empieza uno a olvidar de los años, pero creo que tenía 19, por ahí andaba, porque yo a los 23, por ahí fue que en realidad nos casamos, y 23, 25 fueron en ese tiempo, pero nosotros ya nos conocíamos de antes, Sí, y en el servicio y en el trabajo en sí de la obra, uno se fue apegando a lo que eran los pastores, y creo que fue más o menos por ese tiempo que uno les conoció y les aprendió a empezar a juntarse, ¿no? A unirse en el trabajo y en la tarea que Dios les había puesto y encomendado a ustedes. Amén, muy bien. Más o menos nosotros conocemos lo ministerial, ¿verdad?, del pastor Joan. Bueno, después vamos a hablar un poquito, la pastora Jessica estuvo hablando más o menos del trabajo que hicieron, pero hoy yo quiero hablar un poquito más de Joan, de Joan persona. ¿Dónde nace y dónde crece Joan en su familia? Así que bueno, cuéntenos un poquito de eso. Cuento un poco. Bueno, yo hace muchos años nací allí en Piedras Blancas, el sanatorio Piedras Blancas. Un sanatorio que hoy sigue abierto. Y bueno, ahí pude empezar mi vida, ¿verdad? Según lo que mis padres me cuentan, es lo que yo de ahí en adelante, yo que uno se acuerda de ciertos momentos nada más de niño. Y allí fui naciendo y caminando y aprendiendo. Gracias a Dios puedo decir que no tengo una historia para decir que estuve en las drogas o una delincuencia o algo que verdaderamente uno diga, ese es el testimonio que la gente impacta o marca, sino que fue una familia común, normal, una familia que cuidaban hacer las cosas lo más bien posible, una familia de bien, que eso amo que Dios haya hecho de esa manera. Y me haya hecho nacer ahí, o plantar en esa familia, la cual que a pesar de que yo a mis pocos años de edad, creo que 8 años, mis padres se separaron y tuve que vivir mi vida con mi abuela y mi madre, siendo aquellas que me enseñaban, mis abuelos y mis tíos, que eran los que me iban inculcando o enseñando esa niñez. Así nació mi vida, hasta que un momento mi madre consiguió su novio y bueno, comenzó una vida diferente y de alguna manera adopté a mi padrastro como mi padre y comenzó él a enseñarme todas las cosas de hombre, las importantes. O sea, no fue una relación como uno a veces puede decir, ay, mi padrastro, no, sino más bien algo de amor, en verdad fue algo de amor, porque en verdad puedo decir, o sea, lo adopté como padre, él me crió como hijo, de tal manera que puedo contar una experiencia que era tan maravillosa, ¿no? Porque venía hablando hace unos días con mi esposa de su vida, ¿verdad? De su vida que tuvo con su padre, y me contó todo el viaje. Creo que vinimos de Ciudad del Plata, veníamos en el auto, y en esa conversación se dio para hablar de todo lo que ella había vivido de niña, y era tremendo, entre golpes y montones de cosas que vivieron. Y cuando yo voy llegando a casa a una cuadra, le digo, bueno, ahora me toca a mí. A mí de acá hasta ahí ya a mí me da para contarte todo lo que viví. Todo lo que viví. Fue completamente diferente. No tengo una palabra para decir que hubo violencia, que hubo algo, sino que fue en amor, que ese amor que uno entiende hoy, que es fuerte en verdad, ¿verdad? Porque la otra vida se da por el otro, ¿verdad? Y aunque yo era un niño que era de una mamá, por decirlo así, no era hijo de ese padre, ¿verdad? Él cuando vino a la familia, por ejemplo, tenía 2 hijas y nos crió de la misma manera, nos cuidó de la misma manera. Y tengo esa experiencia de decir, nosotros esperábamos que viniera el viernes, él trabajaba en la construcción y sigue trabajando en la construcción. Esperábamos que viniera el viernes porque el viernes sabíamos que tomábamos Coca-Cola y comíamos pizza.
Y entonces lo esperábamos para ir a la panadería, a la pizzería, para ir a comprar la pizza del viernes. Y así era la familia nuestra. Juntos entablamos toda una relación, de tal manera que, siendo ya un poco más adolescente, hacíamos como una empresa y vendíamos cometa en la Rambla. Y salíamos a vender entre los tres, mi madre, mi padrastro y yo, y comprábamos, me acuerdo, pan, fiambre, nos armábamos con jugo, ellos con su mate, y salíamos y hacíamos 3 puestitos en la Rambla, nos dejábamos uno cada uno, armábamos las cometas y nos poníamos a vender cometas. Y ese era el negocio familiar. Después que regresamos, si había salido bien el negocio, comíamos algo rico y si no, bueno, ajustábamos la cuenta para hacer montones de cosas. Y esa fue mi experiencia de joven, de niño, aprendiendo las cosas de la vida. Gracias a Dios, él mismo fue el que me impulsó a trabajar. Creo que, no me acuerdo si tenía 13, 14 años, no me acuerdo bien, pero salió una oportunidad de hacer jaulas de pájaro. Y allá... Eso le prendía un cable pelado igual. Hasta hoy, arrancamos con todo. Pero en verdad empezaron a hacer jaulas de pájaro y había un tío mío que hacía jaulas de pájaro y era bien todo artesanal, había que hacer los agujeritos en la madera, cortar la madera, la mechita, pasar el alambre, estirar el alambre, todo artesanal. Gracias a Dios aprendí algo de eso también y fui nutriéndome de todo lo que ya de pequeño, y bueno, creo que me inculcó eso también mi padre, esto hay que laburar, esto no hay que quedarse quieto, sino que trabajar. Y bueno, hasta hoy yo lo veo, cuando voy a la casa de mis padres, veo que siempre cuando llego no está, o está trabajando. Y algo está haciendo. Y él es amante de los niños de tal manera que, bueno, de alguna manera siempre estuvo apegado a los niños y hoy está a través del fútbol entrenando a esos niños y ha entrenado gurises que hoy ya están hasta en primera división jugando y muy contentos, los ha tenido en varios lugares y siempre se recuerdan de él porque de pequeñito y siempre dio, vamos a decir, esa enseñanza a los más pequeñitos. Aquellos que eran unas ratitas corriendo y yo iba a veces a la cancha y los miraba y digo, yo no puedo creer. Usted no agarró nada del fútbol, ¿no? No, usted no agarró nada del fútbol. No, a mí me gustaba el tenis y algo de básquetbol llegué a hacer tenis un buen tiempo, un año quizás estuve cuando arrancó allá lo que era el Parque Rodó, creo que todavía están las canchas ahí del Parque Rodó, cuando recién se inauguraron las canchas del Parque Rodó, estuve haciendo tenis ahí, o sea que algo de tenis algo sabe. Ahora sabe un poquito olvidado para correr, pero me acuerdo de algunas cosas. Lo que es una raqueta por lo menos sabe. Sí, me encantaba eso. Y hasta hoy cuando miro me recuerdo de esos momentos que tenía, me acuerdo todos los championes, para lo mejor siempre te compraban championes blancos y esos toppers blancos, ¿no? Que en las canchas eran todo canchas, no eran canchas como las modernas, eran todo claro, era todo de ladrillo y el polvo de ladrillo, ¿sabes cómo te quedaba, no? Era venir a la casa. No, o sea, pero por eso podemos decir que su infancia fue bastante buena porque tener unas zapatillas topper o championes topper era así, no era para cualquiera, no era para cualquiera, era para gente que estaba bien. Pero bueno, en verdad yo siempre digo a mi esposa eso, ¿no? Puedo decir que nací en una cuna de oro, no sé si cuna de oro muy rica o de muy oro, pero en verdad no tuve esa gran necesidad, se pasaba necesidad, pero se luchaba para salir adelante. Como familia luchaban para salir adelante. Para salir adelante, para pelearla y para buscar estar mejor por todos los medios, tratar de vivir lo más cómodo posible. Y hablando de que nuestra familia nunca tuvo una casa propia, gracias a Dios que hoy la tienen, pero siempre estuvimos como de agregados, de alquilándole a mi tía y todos esos procedimientos para tener un lugarcito donde vivir y poder luchar hasta que mis padres hoy en día entraron en una cooperativa y hoy tienen su propia casa y eso es un logro tremendo, que hasta a mí me quisieron impulsar, pero yo como a mí mi suegra me había dado un terreno, dije, me quedo quieto. Dijera el pastor, está haciendo el rascacielos ahí como en Santa Catalina. Y eso es otro testimonio que tengo para comentar de mi vida, pero creo que es ya más adelante de lo que Dios hizo.
de lo que Dios hizo a través de un consejo muy importante, y que creo que ese consejo todos los jóvenes lo tendrían que tener. Pero hoy como que los jóvenes están a lo que ellos quieren y a no escuchar. Mientras estabas hablando, pensaba, ¿no? Digo, ¿cuánto le falta hoy a los jóvenes quizás tener esa tenacidad o esa disposición de poder decir hay que trabajar, hay que salir a trabajar, ¿no? Creo que hoy los jóvenes quieren todo de arriba, ¿no? Quieren todas las cosas ya y ahora, que papá y mamá se la den, y creo que estaba bueno eso cuando uno le enseñaban el significado de ganarse las cosas, ¿no? Hoy quizás, bueno, hay mucha modernidad en cuanto a los pensamientos y decir, bueno, el trabajo infantil, el abuso, bueno, un montón de cosas, ¿verdad?, que hay. Pero creo que esa generación, ¿verdad?, la cual nosotros nos creamos, bueno, obviamente hay una diferencia de edades entre Joan y yo, muy poca, pero hay una diferencia. Pero nos enseñaban al valor de las cosas, el valor de la familia, ¿no? Que como familia se puede salir adelante, que como familia hay que lucharla, ¿verdad?, para estar juntos. Y pensaba también quizás en muy diferente, quizás a la crianza o la relación de Jessica, ¿verdad?, con su familia. Y cómo quizás de dos contextos totalmente diferentes pudieron formar su propia familia, ¿verdad?, con sus hijos, y poder enseñarles y poder encaminarlos en este tiempo, ¿verdad?, que es tan difícil. Yo le decía a Abigail el día pasado, le digo, menos mal y gracias a Dios que yo ya tengo mis hijos grandes, ¿no? Hay de ustedes que están criando hijos todavía, ¿no? Que es bastante bravo, que es bastante difícil. Pero bueno, de cómo sigue la historia de Joan vamos a estar seguir compartiendo en momentitos más. Así que vamos a escuchar otro tema, un micro. Tenemos el micro, recordad, de La mujer que me inspira, La mujer que me inspira. Este micro trata de personas, que es un poco también lo que queremos tratar a través de cada testimonio, cada vez que traemos un invitado, que de alguna manera nos presente en su vida, nos presente cuáles han sido sus vivencias. Quizás el pastor Joan hablaba de cosas buenas, quizás a algunos le han pasado cosas malas, cosas tristes, pero aún de esas situaciones han podido aprender y han podido salir hacia adelante. Así que este micro que se titula La mujer que me inspira es de esa mujer que nosotros hemos visto, o esa persona a la cual nos ha inspirado de alguna manera a ser lo que somos hoy. Así que vamos a escuchar a la pastora Beatriz Silva, ¿verdad? Tenemos primero en La mujer que me inspira en el día de hoy. La mujer que me inspira, que es lo que se trata realmente este tiempo, de poder compartir de esa mujer que ha inspirado mi vida y que hoy en día no está conmigo, pero ha sido mi madre. Mi madre, que a la edad de 44, 45 años enviudó, y en ese tiempo ella, con niños pequeños aún, buscó del Señor. Alguien allí se le acercó y la invitó para poder llegar a una iglesia, y allí buscó de Dios. Ella siempre me inspiró en todas las cosas, de cuando yo dije que me iba a casar a la edad que ella se casó, a los 18 años, y también yo me casé a esa edad porque yo quería imitar a mi madre, quería realmente hacer lo que ella hizo, porque siempre fue esa mujer que me inspiró, que realmente me bendijo en mi vida, ¿no? Y fue la que me llevó al camino del Señor. La verdad que mi madre ha sido una mujer muy valiente, porque fue criada como una reina, hija única, y mi abuela padeciendo también, trabajando, pero ella fue criada como una reina. Y me hace acordar a Esther, que Esther también, ¿verdad?, fue elegida para ser reina, para estar en el palacio, pero hubo un momento donde ella tuvo que tomar una determinación, una decisión firme, porque allí su pueblo corría peligro. Y al igual que Débora, que se levantó como esa mujer valiente también para poder ser como esas mujeres que defendieron al pueblo de Israel. Allí también son esas mujeres que me representan y que representan la vida de lo que fue mi madre para mí. Así que la mujer que me inspira ha sido mi madre, aunque hoy está en la presencia del Señor, ¿verdad?
pero la verdad que siempre la tengo presente porque fue la que me condujo al camino del Señor, en donde hemos tenido tiempos hermosos de oración, de leer la palabra, de ir juntas a la iglesia, de disfrutar de la presencia de Dios. Y puedo decir que ella ha sido esa mujer que ha inspirado mi vida y hoy en día puedo permanecer por ese ejemplo tan maravilloso y hermoso que ella me dio, de ser esa mujer fiel, de ser esa sierva que buscaba siempre del Señor, y allí en esa humildad, no siendo perfecta, porque todos tenemos defectos y debilidades, pero siempre pudo llevarme a ese ejemplo de buscar siempre de Dios en cualquier dificultad y en cualquier situación, donde cuando ella viudó joven, hoy en día yo viuda, puedo entenderla, lo que ella pudo pasar en ese momento y en ese tiempo. Así que puedo decir hoy que la mujer que me ha inspirado en mi vida ha sido mi madre, aunque hubieron muchas personas que inspiraron mi vida, pero ella ha sido la principal. La mujer que me inspira. Muy bien, continuamos aquí en Conociendo a la Familia de Fe y bueno, precioso lo que estábamos escuchando en la voz de la pastora Beatriz Silva, en esa inspiración, ¿verdad? Y hablábamos también acerca de los legados, ¿verdad? Qué importante es el legado que nos han dejado, ¿verdad? Y lo importante es lo que nosotros podamos también como mujeres poder dejar, ese legado tan importante que hoy las jovencitas, las niñas están necesitando. Así que continuamos entonces y como viste ya en la promo estamos juntando la ropa de abrigo, la campaña del abrigo para el kilómetro 29, que bueno, que ya tenemos novedades, ¿eh? Así que si querés hacer tu donación de ropa de abrigo, no ropa que no sirva, sino ropa que ya no uses, bueno, que puedas estar compartiéndola aquí con nosotros. Ya tenemos bastante ropa que nos ha llegado, así que bueno, pero seguimos porque hay mucha necesidad. Estamos aquí en la avenida Agraciada 3187, esquina Boulevard Artigas, bueno, para que traigas tu donación de ropa. 10:30 de la mañana los domingos y a las 18 horas. Si no, los miércoles a las 7, entre las 19 y las 21 horas, más o menos estamos por aquí. Así que bueno, te esperamos con tu donación de ropa en esta campaña del abrigo. Muy bien, continuamos con el pastor Joan Parada. ¿En qué momento, Joan, llega el Señor a tu vida? Bueno, el momento que llega a mi vida es un momento de adolescencia, de juventud en sí, donde, claro, mi vida estaba simplemente en los estudios, en las cosas naturales que hace un joven, como le venía explicando, lo natural de un joven era ir a estudiar, porque sus padres, o sea, lo que estaban haciendo era impulsándlo a eso, y allí fui con mi esfuerzo. Yo también no es que tuve una vida de lujo, sino que tenía que esforzarme en hacer las cosas que como joven tenemos que hacer.
Y tuve, bueno, también mis flaquezas en los estudios, mi momento más crítico de querer hacer las cosas que a mí me gustaban hacer y a mi manera. ¿Qué te gustaba hacer? Bueno, en ese tiempo yo andaba, siempre me gustó la música y estuve siempre medio enredado en las cosas que eran musicales. Y en aquel tiempo había un grupo muy conocido de cumbia, el cual uno de alguna manera, vio cuando uno canta esas canciones y uno se siente como que... ¿Te gusta la cumbia? Bueno, algunas partes. No te hacía de cumbia. Alguna parte. Yo soy más... Yo siempre de alabanza y de adoración. Soy más de melódico, pero en aquellos tiempos de juventud era como que el boom, y según en los lugares donde uno está y donde predomina. Hoy, por ejemplo, yo estoy en mi trabajo y toda la muchachada están todo con las cumbias y las cumbias nuevas que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y uno dice, estamos perdidos, verdaderamente estamos perdidos. Pero no por el estilo de música, sino porque a mí me llamaba mucho la atención las letras que inspiraban. Eran todas de amor, eran todas de, vamos a decir, no eran como las de ahora, que a veces se mezclan montones de cosas que uno, hasta dicen uno cualquier cosa, claro, y vale, como que le repugna un montón de cosas y otros lo aplauden, ¿no? Y uno dice, qué tremendo, ¿no? En mi juventud eso era diferente, se cantaba mucho del amor y mucho de la pareja, y aunque a veces habían algunas cosas que se metían ahí de los engaños y tantas cosas, uno como joven que ni siquiera había tenido experiencia, porque algo tan tremendo que sucedía, yo no sé si en algún momento le sucedió a la pastora en su tiempo de juventud, aunque yo sé que casi nació en la iglesia, casi creo que parió ahí en la iglesia. Caí en el altar. Fue el hecho de que algunas músicas y canciones como que uno se sentía como que eran para acá, son mías, soy yo cantando, ¿verdad? Y uno, exactamente lo que me está pasando. Y uno lloraba, ¿verdad? ¿Pero qué viviste, verdad? Uno como padre, me imagino a mis padres diciendo, pero ¿qué te sentís identificado si todavía ni has vivido la vida, ¿no? Como cuando los hijos le dicen, yo también tengo problemas. Ahí está, entonces... así vivía yo, entonces mis escaparates en sí fueron de vez de ir a estudiar, faltaba a las clases y me iba, porque aquellos grupos de músicas tenían un programa de radio donde ellos estaban, creo que no me acuerdo bien, pero creo que era en las X40, que yo después la conocí más adelante, la conocí en el ministerio y estuvimos haciendo programas y todo allí. Bueno, me iba para esos programas porque sabía que ahí estaban las músicas, ahí llamaban y ahí estaban los muchachos que estaban ahí. Y perdido andaba en eso, que casi perdí el año por causa de andar. Es más, en alguno de los temas tuve la posibilidad de unos de los dueños, alguno de los dueños de allí, que me dio la oportunidad de estar en una grabación. De estar y presentarme. Yo fui a Sondor, me acuerdo que en una de esas mañanas temprano me fui a Sondor, porque ya frecuenciaba todo lo que era el centro y andaba de aquí para allá, y me voy allí al estudio de Sondor, y lo tremendo de esto es que justo estaban grabando una de música y yo pregunté si me dejaban entrar, y me dijeron que me quedara quieto ahí a ver si el dueño allí o el representante de aquellos le daban autorización, y me dieron autorización para entrar. Era el único que estaba ahí y que me quedó marcado de que estuve en ese tema y estuve en la masterización, en la mezcla de esa canción, estuve ahí. Me acuerdo que le habían agregado un bombo y yo estaba ahí escuchando cuando en aquellos tiempos se usaba la cinta para la grabación y la masterización, una cinta ancha así. Y allí tuve la oportunidad y dije, y me quedó grabado, dice, y cada vez que escucho esa canción, me recuerdo de eso, de que yo estuve en esa masterización, yo estuve ahí, no toqué nada, pero sí estuve y vi lo que hicieron y qué le agregaron a ese tema. Y bueno, esa fue mi vida, en medio de esa mezclar, llega una invitación de mis tíos. Mis tíos frecuenciaban mis casas. De todas maneras siempre fue una familia que de alguna manera siempre estuvieron en contacto y mis tíos frecuentan mi casa y me invitan para ir a una reunión de jóvenes y yo voy muy cerca de mi casa, yo vivía en Jardines del Hipódromo y allí en la calle Hungría me invitaron allí donde hoy está
A ver si me... ¿Aposento alto? Exactamente, Ajá. ahí va, me invitan ahí. Pastor Y yo, Asdrúbal. Asdrúbal. Y yo voy, en aquel tiempo no estaba Asdrúbal, había otro pastor, ahí cambiaron bastante de pastores hasta que llegara Asdrúbal. Pero cuando yo llego a aquel lugar, una reunión de jóvenes, simplemente, bueno, fue una reunión normal para mí y después invitan a todo el mundo a que aquel que querían que precisaba oración, ¿no? Que pasaran al medio, hicieron un grupo adelante. Y yo pasé y hay alguien que me instó, pero ¿querés aceptar a Cristo? Y yo no sabía nada, no sabía nada. Y fui y acepté al Señor. Y acepté al Señor y me fui para la casa normalmente, me fui a seguir haciendo mis cosas, mi vida. Mis tíos siempre me volvieron a seguir invitar y yo seguí yendo. Pero lo tremendo de esto es que, bueno, en medio de tantas cosas que yo tenía, y de tanto como lo que le conté, que faltaba al liceo y hacía montones de cosas que para mí estaban bien, lo bueno es que nunca me acerqué a estar con muchachos que estaban para la droga, aunque habían y me invitaron, nunca logré y Dios me guardó de eso. Allí fue que empecé a tener un encuentro, porque, ¿sabe una cosa? Yo era terrible mentiroso. Y mentía por todo, y como que me había hecho experto en mi juventud de mentir y de engañarme hasta a mí mismo. Pero resulta que cuando yo acepto a Cristo, algo comenzó a pasar en mi vida que ya no lo podía hacer. Y como que me venía en eso de que voy a hacerlo, pero empezó a haber una batalla en mi interior, una batalla tremenda que la comencé a ver, la batalla. Y comencé a comprender lo que me predicaban en la iglesia, lo que me decían los jóvenes en la iglesia, lo comencé a entender. Y se me abrió un espectro tremendo, un conocimiento que yo no tenía, y comencé a entender que el Espíritu Santo había venido a mi vida para hacer una obra grande. Y empezó mi vida a cambiar montones de cosas. Qué maravilloso, ¿no? Porque Dios no llega a tu vida porque haya una necesidad, ¿no? Es decir, bueno, estaba triste y bueno, fui a la iglesia, estaba pasando un problema y fui a la iglesia, no. Y decís que no sentiste nada, o sea, viste que a veces la gente espera que los cielos se abran y bajen ángeles y que Dios me hable y que Dios me diga. Uno dice, no pasó nada, pero en ese no pasó nada, algo estaba pasando, ¿no? Porque que la semilla no vuelve vacía. Exacto, entonces decís, el Espíritu Santo comenzó a hablarte y comenzó a decirte las cosas que a él le agradaban y las cosas que no le agradaban. O sea, empezó como a inquietarte en las cosas, que vuelvo y digo, que quizás no tenías soledad, no tenías tristeza, no tenías problemas, pero sí tenías otros problemas en los cuales Dios tenía que trabajar y Dios tenía que arreglar. Qué maravilloso. Y fue tan tremendo que, o sea, del trato de Dios, que, claro, como yo no me portaba muy bien, mis padres, y cuando yo no hacía algo, a veces yo le digo a mis hijos, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y a veces se ponen medios rebeldes en la obediencia, en hacer montones de cosas. Mis padres comenzaron a achicar cosas que me gustaban a mí. Y las cosas que más me gustaban a mí, que me habían impactado, fue ir a la iglesia. Y de mi juventud lo primero que empezaron a decirme, no vas. Entonces cuando mis tíos me venían a buscar, me pasaba algo tremendo, ¿verdad? Era que ese golpe llegaba a mi vida diciendo, está bien, pero algo estoy haciendo mal, porque si no me dejan ir. Y yo me acuerdo que me encerraba en el baño a llorar y le oraba a Dios, Señor, tú sabes las ganas que tengo, me muero por estar en tu presencia. Bueno, comencé en mi juventud a tener esas cosas que uno dice, ay, pero esto es para más grande. Claro. O como dicen los jóvenes, ahora cuando yo tenga 80 años voy a empezar en la iglesia porque ya no voy a tener más nada para hacer, entonces voy a congregarme en un lugar. No, y comencé a enamorarme del Señor, y el Señor comenzó a mostrarme que su amor era grande, y me impactó tanto que cuando comenzamos una invitación que nos dieron para ir a Lorenzo Carnelli, y yo fui una sola vez fui a la iglesia de Lorenzo Carnelli a congregarme con mis tíos, que fue una invitación. A partir de ahí no me quise mover más de ese lugar. Y estoy hablando de que mi juventud me marcó tanto el hecho de que era el lugar que Dios me había llamado para estar en ese tiempo ahí. Y bueno, y ahí comencé a congregarme ya más firmemente, y mis tíos por un tiempo estuvieron firmes ahí, pero después dejaron de ir ahí y yo seguí. Y mis años fueron ahí.
Y ahí conocí, bueno, uno de los pastores que siempre estuvieron, vamos a decir, que yo aprendí con él, o que puedo decir que fue uno de mis primeros pastores, porque allí en Aposento Alto no llegué realmente a conocer al pastor, simplemente conocí a los jóvenes, la juventud, pero ya cuando me marqué y me planté en aquel lugar, ya como que uno lo adopta, dice, este es mi pastor. Este es mi pastor, el que me está adoctrinando, el que me ha enseñado, el que me ministra. Y bueno, y ahí fue mi crecimiento. Ahí fue mi crecimiento en el conocimiento del Señor, en la vida espiritual de cosas que marcaron en mi vida. Y cada vez me iba enamorando más, de tal manera que me acuerdo que teníamos cultos hasta las 3 de la mañana. Y ya cuando iba creciendo me acuerdo que me tocaba llevar a algunas hermanas que quedaban medias embriagadas en el espíritu y quedaban ahí y yo conocía sus casas y llevábamos a los hermanos y entre todos nos tratábamos de llevar a la juventud, hacíamos todo un tour para devolver a las hermanas y los hermanos a sus casas. Me acuerdo que fue impresionante ese tiempo donde uno vivía la experiencia en el Señor, decir, Señor, no me quiero ir más de tus caminos, porque esto es lo que a mí me enamoró y me marcó. Y si bien la iglesia de aquel tiempo, pocos son los que quedan, quizá uno puede sentirse privilegiado de decir, Señor, me marcaste. Y creo que hasta hoy, y creo que nos casamos en Lorenzo Carnelli, y nos casaron ustedes, y vivimos montones de cosas, y aquella iglesia sigue siendo la primera iglesia donde Dios marcó mi corazón, de tal manera que le serví. Me acuerdo que estaba también en la música. Estuve, aquel tiempo se pasaba, me acuerdo, CD, después pasamos a música en vivo. Y llegué a estar en la consola ahí, esa consola después la trajimos para Santa Catalina y estuvo no sé cuánto tiempo también en Santa Catalina viviendo, tocándole, haciéndole un montón de desastres, volándole algunas cosas también, porque también teníamos algunas cosas allí, con un ventilador arriba, yo no sé si se acuerda la pastora, porque recalentaba y así hacíamos las campañas, porque era terrible máquina. Pero en verdad eso me marcó mucho y creo que hasta el día de hoy. Creo que esa consola todavía anda por ahí. Creo que anda por ahí todavía. Porque acá, viste, acá nada se tira, nada se descarta, siempre en algún momento va a servir, en algún momento lo vamos a reciclar, así que sí, debe andar todavía por ahí, como con algunos parlantes también. Acá nada se tira. Qué importante, ¿verdad?, lo que estamos compartiendo, y creo que eso es lo que necesita la juventud hoy en día, ¿verdad, pastor? Enamorarse del Señor, tomar esto como nosotros lo hemos tomado, nuestra vida. Qué difícil se hace poder que los jóvenes puedan tomar lo que es de Dios como suyo, como propio, diciendo, bueno, es como cuando uno encuentra una profesión, ¿no? Dice, bueno, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Que uno pueda tomar así al Señor, quizás como vos lo tomaste a una joven edad. Y bien como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y saber que en esa confianza vos tus primeros años de vida los pusiste en las manos del Señor y obviamente habrás tenido tropiezos, habrás tenido dificultades, un montón, pero uno puede decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Te casaste, bueno, la historia del casamiento y todo eso lo hemos escuchado a través de la pastora Jessica, ¿verdad?, cuando contó su testimonio, pero creo que, bueno, cada uno de ustedes lo vivió tal vez de una manera diferente. Vamos a hablar en el próximo bloque cómo sentiste el llamado al pastorado, cómo nace el llamado al pastorado, eso que hoy mucha gente dice, bueno, yo quiero ser pastor y ya está, ¿no? Entonces me pongo una iglesia y ya está, ¿verdad? O tengo 2 o 3 personas y ya está, ya soy pastor. Pero eso va más allá de un querer, ¿verdad? Es un llamado. Y en la experiencia personal, bueno, obviamente haber tenido al pastor Joan, haberlo discipulado en muchas oportunidades, haber compartido, estar allí en Santa Catalina, bueno, Lorenzo Carnelli, después allí en Santa Catalina, y a lo largo de todos estos años
hacer tantas cosas juntos, ¿no? Cuando uno mira, dice, pa, cuántas cosas que hicimos, ¿no? Como decía, del ventilador en la consola, cuando empezamos la radio, bueno, Cuando se nos y quedaba la camioneta había que empujar. cuando se quedaba la camioneta, cuando íbamos en camión a Colonia, organizar campañas, bueno, Subir antena. subir antenas también, ¿verdad? Eh, armar carpas, vender tortas fritas y bueno, construir iglesias, bueno, cuántas cosas cuando uno mira para atrás dice, bueno, gracias Señor por todo lo que nos has permitido hacer y ser, como siempre digo, hacer y ser en ti. Y hasta aquí nos ha traído, y hasta aquí nos ha traído. Así que bueno, agradecidos con el Señor por este tiempo. Vamos a otro micro de la mujer que me inspira. En este caso, bueno, nuestra hermana Janet González tiene este espacio. Soy Janet y la mujer que me inspira es mi mamá. Ella se llamaba María Dora Teixeira y la verdad que ha dejado en mí, me ha inspirado mucho la vida que ha llevado una mujer muy esforzada, muy sufrida y muy observadora. Y creo que esas cosas uno las va mirando, las va observando y como que vamos aprendiendo. La verdad que todo lo que puedo llegar a ser y soy es gracias a ella. Y algo que siempre me ha marcado a ver si me puedo explicar, la paciencia y la paz que tenía y el saber escuchar y el saber observar, porque a veces creo que podemos observar más de lo que hablamos para después hablar y llegar a donde verdaderamente el Señor nos quiere llevar cuando uno aprende de alguien más grande, más maduro y quizás con más experiencia en este caso, ¿no? Que era ella. Una mujer que antes de conocer al Señor era una persona y después que conoció al Señor fue otra. Y la verdad que me inspiró mucho y me enseñó mucho y me ha dejado algo muy lindo que es el ver por el prójimo, no tanto por uno, sino por el de al lado, que quizás a veces está pasando por situaciones difíciles y uno no se da cuenta si no observa o si no se detiene un poquito a verla al hermano de al lado, ¿verdad? Y bueno, la verdad que fue de mucho aprendizaje, de mucho ver, de mucho aprender y por sobre todas las cosas darle gracias al Señor porque yo conocí a mi mamá antes de conocer al Señor y después y la verdad que fueron dos personas totalmente diferentes. Y bueno, quiero que el legado que ella dejó en mí yo lo pueda transmitir quizás como ella o un poquito más, porque son los tiempos diferentes, distintos y situaciones también diferentes. Así que un saludo grande, muchas gracias y espero haber sido de bendición. Soy Janet. Muy bien, continuamos en Conociendo a la Familia de Fe, este programa que sale los días viernes a las 20 horas. Y como decíamos ahí en una placa, también si tenés una necesidad y querés que oremos por ti, anotate el número de celular 098
846-987. Si tienes una petición, si tienes una necesidad y querés que te podamos ayudar y te podamos apoyar en oración, tenemos un grupo de intercesión, un grupo de oración. Como te decíamos también, los días miércoles a las 19 horas estamos aquí orando por todas las necesidades. Antes de continuar con el pastor Joan, quería hablar, de estas dos mujeres, las cuales hoy estuvieron compartiendo esa mujer que le inspira. Una de ellas fue la mamá de nuestra hermana Beatriz, que realmente tuvimos la oportunidad. Mari Vicente, tuvimos la oportunidad de conocerla, fue parte de aquí de nuestra iglesia. Y realmente una mujer de valor, una mujer valiente, una mujer con amor, una mujer la cual, nos ha enseñado mucho, ¿verdad? En un tiempo que el Señor así lo dispuso, el Señor se la llevó a su presencia, pero realmente una bendición haber compartido con ella. Y la mamá de nuestra hermana Janet, nuestra hermana Dora, la verdad que también una bendición, la mujer que hacía pancito de salvado, le quedaba espectacular y siempre me traía su pancito de salvado junto con otras hermanas, con la hermana Delia y otras hermanas. Eran las hermanas del costurero, así las conocíamos, las hermanas del costurero, la hermana Delia, la hermana Dora. Tenía un sobrenombre y ahora no me acuerdo, pero no la conocíamos por Dora. Pero realmente ella junto a otras dos hermanas eran las hermanas del costurero y siempre traían algo para compartir, para vender. Era realmente maravilloso verlas trabajar. Pero está allí también ya en la presencia del Señor. Así que, mujeres que nos han inspirado, mujeres que nos han dejado un legado, mujeres que han inspirado nuestras vidas para que hoy podamos convocarlas y puedan estar aquí y ustedes también puedan conocerla a través de lo que ellas han marcado nuestras vidas. Muy bien, continuamos entonces con el pastor Joan. Aquí estábamos hablando del llamado. ¿Cuándo llega el llamado de Dios a tu vida para el ministerio pastoral? Ese llamado viene sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Hace unos días veníamos en el auto con mi esposa y siempre somos de conversar. Cuando nos estamos escuchando la radio y ella me habla, ¿verdad? Porque a veces pasa, no sé si a ustedes les pasa, que cuando tenemos que hacer muchos kilómetros, ¿verdad? Y sabe que uno se va a cansar o uno le va a entrar el sueño, no nos hablan nada. No son de hablar, no son de entablar una conversación, no son de decir, vamos a inventar una conversación para mantenerte despierto. No, están ahí mirando como que si manejaran, ¿verdad? Mirando para adelante, ¿verdad? Para ver, no hagas así, no hagas así, pero no te hablan nada. Pero a veces conversamos. Y en una de esas conversaciones, creo que no sé si no fue el martes pasado. Pero usted se duerme de acá a Ciudad del Plata. No. Estaba hablando de la lejanía a veces que no hay a veces no hay conversación, si ¿verdad? Acá a Ciudad del Plata. No hay conversación, no es que no conversemos, sino que justo en esos momentos que uno a veces necesita conversar cuando hacemos muchos kilómetros, a veces no hay conversación. Pero cuando uno a veces no quiere conversar, conversa. Eso suele pasar. Pero en esas conversaciones que venía entablando, salió el tema del llamado, ¿verdad? Y el hecho de para qué hemos sido llamados, o si hemos sido llamados. Y yo le dije algo que salió en cierta manera de mi mente, pero también es algo que hace años vengo, ¿cómo es que se dice? Rumiando, así como hace las vacas, ¿verdad? El llamado es algo que no viene de uno, sino que te llaman. Y cuando te llaman, solamente uno escucha, ¿verdad? Porque cuando uno pone el teléfono, al no ser que estés gritando o tengas unos buenos smartphones que sean con unos parlantes impresionantes, que salga el audio hacia los otros lados y otros puedan escuchar lo que estás hablando y uno esté hablando a los gritos, el llamado uno simplemente lo escucha uno, personal, y es íntimo. Y cuando Él te llama, te lo hace saber.
porque uno lo comienza a sentir en el corazón, comenzás a sentirlo en tu mente y comienza a rodear tu mente y solamente pensás en eso como cuando uno está enamorado. Solamente pensás en eso todo el día, pero Señor, ¿será verdad? Señor, es tuyo, será tuyo. Los temores que siempre vienen, ¿no? en nosotros, medio del llamado. A nosotros nos pasó cosas tremendas, ¿verdad? Que siempre como que nos hizo preguntar verdaderamente... ¿Serás el llamado por Dios? ¿Serás llamado por Dios? ¿Serás vos? Es más, hasta de un pastor escuchamos, pero tendrá el llamado de Dios verdaderamente. Escuché a alguien que le dijeron hace mucho tiempo, ahí tenés las maletas, y creo que ustedes son, ¿verdad? Un poco, se hacen un poco responsables de eso, ¿verdad? Ahí tenés las maletas y no serví, vete. Pero yo entiendo de que ese llamado vino a mi vida de a poco, porque a mí siempre me encantaron las misiones, y cuando digo me encantaron las misiones es que Dios siempre enamoró mi vida por el servicio, por hacerle algo a Dios, por servirle algo a Dios. Cuando me acuerdo hace muchos años y antes de venir a Santa Catalina, me acuerdo que estábamos sirviendo a Dios en la escuelita dominical, yendo a buscar niños. Y yendo a buscar niños, íbamos simplemente a darles no solamente un vaso de leche, sino a compartirles la palabra. A que ellos simplemente conocieran alguna historia de la Biblia y eso le marcara el corazón a ellos. Íbamos con esa iniciativa. Y íbamos y después devolvíamos a los niños a su lugar. Muchísimos años después me encontré con un joven ya bastante adulto diciéndome, ¿tú no te acuerdas de mí? Y no me acordaba de él. Cuando me dice que era aquel niño que me hacía dibujitos a mí, y yo lo iba a buscar y lo traía y lo esperaba en la puerta porque demoraban en traerme al niño y llevarlo. A mí algo que me rompió el corazón, me tocó el corazón y como que Dios me dijo, ¿viste para qué es que yo te tengo ahí? ¿Viste para qué verdaderamente... necesito que me sirvas, necesito que verdaderamente estés en el lugar donde yo te pido que estés? Quizás no pasen muchas cosas como no pasaron en tu vida. Quizás no pasen muchas grandes cosas de que veas a un paralítico caminar. Quizás no pasen esas cosas. Pero lo que sí va a pasar es que yo voy a estar mostrándote lo que verdaderamente va a pasar. Y creo que ahí está el primer llamado en mi vida, así como Dios me enamoró en el cuarto de baño, así como Dios ministró mi vida cuando lloraba, así cuando yo anhelaba estar en la casa de Dios, ahí creo que empezó mi llamado del Señor, en sentir que necesito adorarle a Dios de otra manera, adorarle a Dios en mi servicio, adorarle a Dios en escucharle y en ir hacia en pos a lo que Él me manda. Cuando yo me pongo de novio con mi esposa, o más con mi novia, ¿no? Lo primero que yo hago fue tener una conversación sobre estos temas. No hablamos de que vamos a tener una gran familia, no hablamos de que íbamos a tener... Me acuerdo que yo me iba para la casa de mi futura suegra y ella me daba comidita, mi futura suegra. Hoy ya no lo hace, pero me daba tantas cosas ahí, yo no sé si queriéndome engatusar. Sí, era el enganche. Engatusar, pero estábamos ahí y yo conversaba con ella. Con la que iba a ser mi esposa, ni siquiera pensando que iba a ser mi esposa, pero sí mostrándole algo. Yo digo, cuando yo quiera o tenga una novia, yo quiero que sea de esta manera, quiero que ame a Dios, quiero que sirva a Dios, quiero que por todas las cosas que se vaya a pasar, sea Dios el primero. Y cuando digo sea Dios el primero, yo le decía, yo quiero que cuando haya una situación, al que vayamos sea Dios. Cuando haya algo que la cual no podamos decidir o estemos en contra uno con otro, y dice yo quiero esto, vos querés otro, Dios sea el que esté en medio como juez ministrando nuestra vida. Hace poquitísimo tiempo vi aquella película que ya es bastante viejita, que que dice que Dios no está muerto. Y en esa Dios no está muerto, por mirarla otra vez, vi algo y observé algo que me impactó y dije, Señor, es necesario que te pongamos a Dios. Aquel maestro, aquel profesor se discute con la esposa y se terminan separando. Y el maestro le dice, yo no quiero, aquel hombre que se decía ateo, yo no quiero que entre tú y yo haya otra tercera persona.
Yo quiero que este matrimonio sea vos y yo, nada más. Claro. Y en realidad lo que él quería es ser él, nada más. Porque realmente no le importaba la opinión ni le interesaba la decisión que podía tomar su esposa. Es más, que cuando ella va a pedirle, le va a decir que lo deja, ¿no? Ella dice, estoy conversando estoy conversando con ellos, ahora te atiendo. Así, de esa manera, ¿verdad? Y yo me acordé de ese momento y dije, Señor, yo una vez conversé con mi esposa de que quiero que tú estés. Amén. Porque estando tú, salvarás mi matrimonio, salvarás mis hijos, salvarás mi hogar, salvarás todo lo que yo vaya a emprender en la vida. Es más, tú me has demostrado que si tú estás en medio de mi caminar, voy a estar bien. Y eso me trajo muchas experiencias, porque en el caminar, junto con ustedes, pude ver, por ejemplo, en un trabajo duro como era la radio, ¿no? En el tener mucho dinero que tener que solventar y no saber de dónde va a salir, ¿no? De saber que solamente la confianza podía tener que estar en Dios. No había otro lugar, porque no era que esperábamos que alguien saliera, ¿no? Como a veces vemos los mails que nos mandan, y nos mandan grande cantidad de mails diciendo de que tengo una gran fortuna para darte, ¿verdad? Mucho. Tengo una gran fortuna, no sé a quién dársela, pero he visto que haces un trabajo muy bueno. De hecho, apareció en uno de nuestros programas esa propuesta. Ah, también, cierto. Entonces, claro, tengo mucho dinero para darte y te la quiero dar a vos. No solamente necesito que abras la cuenta en el banco y deposites a mi nombre tanta cantidad. Pero en medio de esa situación, yo pude ver la mano de Dios y creo que mis pastores también lo vieron. Eso trae confianza, eso trae el llamado, eso trae el que Dios te diga detrás del tubo, viste que yo estoy contigo, viste que yo no te abandono, viste que lo que yo te prometí verdaderamente es así. Y eso trae a que a nosotros no entramos a indagar a nosotros mismos. ¿Cuántos me han prometido algo y me lo han cumplido? Y si entramos a mirar hombres, todos nos han fallado, todos de alguna manera no han cumplido con lo que nos han pactado verdaderamente. O que nos hicieron enamorar, no lo hicieron, porque al final de cuentas, el que vino a cobrarte te quiso cobrar más porque te atrasaste un día. Y así muchas veces es el enemigo. Te atrasaste y te lo voy a cobrar hasta con creces y hasta con tu propia vida si te descuidas. Y eso yo entendí en ese llamado, de que lo que Dios me enamoró y me llamó, Él lo iba a cumplir. Entonces yo le pude decir a mi esposa, el llamado está porque estamos acá. Entonces cuando alguien me dijo, ¿te podés hacer cargo de la bollada? Y creo que estuvimos, me acuerdo el pastor se había ido, yo no sé si usted se acuerda, pero el pastor se había ido creo que a Puerto Rico. Y nosotros estuvimos un buen tiempo yendo a la bollada y yo iba junto a la pastora allá a tomar el L4. Íbamos ahí, de repente nos acompañaba un hermano, pero a veces no había ningún hermano que nos acompañara. Y allí estábamos yendo a la bollada. Y cuando hubo ese tiempo de que nosotros quedarnos en cierta manera, apenas nos habíamos casado, hacía un tiempito de si nos podíamos quedar a cargo de la bollada. No había otro. No había otro. ¿Qué llamado podemos escuchar, verdad? No había otro. O sea, no era... El suplir una necesidad. Claro, ¿no? ahí va. No había otro. No es que, ¿a quién vamos a mandar? ¿No? O ¿a quién enviaré? Dijo el Señor. O sea, era decir, si decís que no, bueno, está, vamos a... Joan o Joan. Iremos nosotros. Seguiremos yendo nosotros hasta que aparezca alguien. Pero en eso va el llamado. A veces una gente espera, no, porque el Señor me tiene que hablar, el Señor... Hay cosas que yo entiendo que suceden por razonamiento. Porque cuando nos pasó una vez que nos ofrecieron también otro lugar y nosotros decidimos decir que no. Pero decidimos decir que no porque Dios de alguna manera venía tratando en nuestro corazón con otras cosas. Y nosotros dijimos, no vamos a aceptar. Pero fue un no y a veces capaz que se puede decir, ay no, pero no quisiste hacer, era la oportunidad tuya, era tu oportunidad. Pero a veces uno dice que no y a veces uno dice que sí, pero ahí está Dios tratando en tu corazón, tratando en tu vida. Y no es a veces el llamado pastoral, sino el servicio a Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón. Yo no tengo que servir a Dios porque me ha dado riqueza, me ha dado un buen trabajo. Tengo que servirlo a Dios por lo que es Dios.
Y si Dios me invita a servirle, si Dios me invita a un llamado, soy yo el que tengo que decidir, porque para eso es el llamado, para que yo tome una opción, ¿no? Y diga sí o diga no. Entonces, en medio de ese decidir, creo que ahí es que Dios nos fortalece hacia otro caminar, hacia otro paso. Y uno va caminando y va diciéndole sí al Señor, y sí al Señor, hasta que llega un momento que como que todos le decimos que sí. De tal manera que nosotros no solamente estuvimos en la boyada pastoreando, sino que después vino un tiempo donde pudimos hasta estar sirviendo acá en la radio, viviendo acá, y ya estábamos como que 24 horas metidos acá adentro, ¿verdad? Hasta que Dios nos ofrece esa oportunidad de irnos a la ciudad de Rocha, de poder llegar a aquel lugar. Y fuimos como familia, eran pequeñitos, eran re pequeñitos. Calerita todos. Todos escalerita, todos bebotes, ¿verdad? Hoy ya están bastante grandes. Y fuimos a servirle al Señor. Y cuando llegamos a aquel lugar, era toda una travesía y algo nuevo. Y un llamado como uno en cierta manera lo había soñado, decir, ir a las misiones, estar lejos, porque uno habla de misiones, claro, decir, misiones es estar lejos. Claro, ahí va, estar lejos de todo y bueno, que Dios te ayude. Y allí fuimos y allí estuvimos viviendo también experiencias que marcaron nuestro corazón. Porque el llamado de Dios, yo siempre me imagino a Moisés cuando Dios lo llama y él dijo que era tartamudo y él dio montones de excusas, ¿verdad? Pero allá salió. Y cuando salió tuvo experiencias. Amén. Cuando salió pudo ver el mar abierto en dos. Cuando salió pudo ver cómo Dios lo prosperó. Si no se acepta el llamado, no hay experiencias, no hay conocimiento de Dios, ¿no? Eso es lo que muchas personas a veces tienen miedo del llamado, decir, no, porque no conozco, ay, no, porque no sé, ay, porque no sé cómo me va a ir, ¿verdad? Pero cuando, como vos decías, ¿no? Realmente el llamado es personal, ¿no? Es Dios tratando con uno desde el llamado, durante el llamado y llamado. En todo tiempo el y hasta Señor que Dios te diga, bueno, hasta acá llegó. Hasta acá llegaste, exacto. Yo creo que uno nunca se jubila de esto, ¿no? Siempre está el deseo de servir a Dios y esas experiencias maravillosas, ¿no? Creo que en cada palabra, en cada cosa que ha compartido Pastor Joan, nos habla de su pasión, ¿no? De la pasión de ese Cristo que aceptó en esa reunión de jóvenes y qué bueno que el gozo y el deseo de servir a Dios nunca se puedan apagar. Y bueno, y transmitirlo también a sus hijos, que hoy parte de sus hijos también están aquí, están trabajando en lo que es el sonido de la iglesia. Bueno, Yanitza está en la danza. También está, hoy me faltó Yanitza. Hoy sí, faltó Yanitza, estaba hoy con el estudio, iba a estar esta tarde, porque está haciendo audiovisual. O sea, esto le encanta también a ella. Y se iba a quedar hasta tarde. Está bien, también está colaborando, así que bueno, están todos involucrados también en todo lo que impulsamos, los impulsamos a que y si no quieren los metemos igual porque es la manera. Así que bueno, Pastor Joan, ha sido una bendición haber podido compartir este tiempo contigo. Todos estos años, por supuesto, una bendición. Siempre Joan está ahí al firme. Siempre Joan nunca te dice que no. Él siempre está. Y lo bueno es que a veces cuando se rompe algo, se rompía en casa, mi hija Mayra decía, dáselo a Joan. Porque no sabías cómo, pero él te lo iba a arreglar. Sobre todo las computadoras. Arregla computadoras, arregla autos, suelda, hace sonido. Bueno, hace de todo. Predica, enseña, bueno, hace de todo. Construye también, porque es vos, construye también. Bueno, preciosa realmente su casa, es carpintero, así que bueno, multiuso para todo y la verdad que bueno, una bendición, Pastor Joan, haberte tenido con nosotros hoy de este lado. Bueno, muchas gracias por esa invitación forzada, porque pero salió. Pero salió. Y bueno, agradecer a Dios primeramente por la oportunidad de conocerles, de vivir todo este tiempo, conocer sus hijos también, el cual los corría de sus camas cuando dormía en sus cuartos. Eso se debe acordar Mayra y algunos, ¿verdad? Los corría. Creo que expresaba algo hace un tiempo y decía, a veces cuando venían los hermanos a molestar a mi casa, ¿verdad? Que querían estar todo el día con los pastores, ¿verdad? Venían a molestar a mi casa. Pero en verdad fue y es una bendición poder
ser parte de una comunidad cristiana, una iglesia. Una familia de una fe, familia, como llamamos nosotros. Y una familia que en verdad uno después va entendiendo cuán grande es la familia que Dios ha creado y cuál dice la palabra, la multiforme gracia de Dios. Que Dios usa a todos de una manera diferente y nos hace entenderles y nos hace ver que la obra de Dios es grande y lo que Dios tiene para el país o para el lugar donde estamos pisando es grande. Amén. Y eso es lo que a mí me impulsa a seguir hacia adelante. No importa las situaciones, hoy hemos pasado o estamos viviendo todas unas situaciones tremendas que se han vivido, que con pandemia, que con situaciones complicadas en la familia, gente muy enferma y con tantas cosas que se han vivido. Pero no importando todo eso, Dios sigue siendo Dios. Amén. No importando todas las cosas que se hayan pasado y que algunos todavía estén atravesando, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y es el que tiene la última palabra, no solamente en la salud, sino en la vida de cada persona y de cada individuo y sobre nuestro país. Amén. Y sobre los siervos de Dios. Y yo oro mucho por los siervos de Dios, para que Dios les dé palabra, les dé autoridad, les dé ese poder importante que necesitan para hacer la obra de Dios. Amén. Que es lo que necesitamos. Yo tengo algo muy peculiar que no sé si Dios se me lo ha dado a mí o se lo ha dado a otros también. Es que yo tomo una palabra y tomo la Biblia y comienzo a... No necesito decir, ¿estás preparado para predicar? No sé por qué. No sé por qué, pero es cuando empiezo a hablar, me tienen que sacar el micrófono, me tienen cosas, porque como que sigue brotando. Como que sigue brotando. Y yo creo que de alguna manera a veces me preguntan, ¿y qué predicaste? No sé. Señor, haceme acordar, porque hablé muchas cosas y la gente me dice, me encantó lo que dijiste. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Muchos dicen que en eso de hablar mucho sale al pastor. Sí, me decían cuando estábamos en la radio, me dice, pensé que era el pastor que estaba en la radio, ¿no? Pero bueno, eso es, todas las cosas buenas, lo bueno que se contagia, ¿no? Se hereda. Todo eso es precioso de lo que hace el Señor. Así que bueno, estamos muy agradecidos con el Señor, agradeciendo al pastor Joan por esta oportunidad que ha tenido de estar aquí con nosotros, pero antes de despedirnos queremos hacer una oración. Si tenés una necesidad en tu vida, si estás atravesando por un momento difícil y necesitas oración, bueno, te pedimos que en esta hora puedas cerrar tus ojos allí donde estás y abrir tu corazón para que Dios pueda sanar, para que Dios pueda bendecirte, para que a través de esta oración te puedas sentir fortalecido. Padre, queremos darte gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos a ti para clamar, Señor, por nuestros amigos, por nuestros hermanos que están atravesando momentos difíciles. Solo tú lo sabes, nosotros no los conocemos, no conocemos sus problemas, sus dificultades, pero tú las sabes. Quizás, Señor, hay necesidades que se presentan allí en lo profundo del corazón, tú lo sabes. Te pedimos que tú obres en las familias, Señor amado, aquellas cosas, Señor, que quieren dispersar la familia, que quieren romper los vínculos familiares, los vínculos matrimoniales. Padre, te pedimos que tú estés obrando con poder, Señor amado, sanando, Dios mío, al que está enfermo, consolando, Señor, al que está triste, Dios mío, supliendo a aquel que está necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos han acompañado en esta transmisión. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Te damos gracias por habernos acompañado, gracias al pastor Joan, gracias al precioso equipo que como cada viernes nos está acompañando aquí en Conociendo la Familia de Fe. Y a usted le decimos que le esperamos en la avenida Graciada 3187, esquina Boulevard Artigas, y anhelamos que este programa haya sido de bendición para su vida. ¿Quién estuvo contigo? La pastora Marisa Bianchi, hoy junto con el pastor Joan Parada, pastor en Ciudad del Plata, Ciudad del Plata, kilómetro 29, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, cambiando de dirección allí en un nuevo templo, en un nuevo lugar que hemos adquirido. Así que bueno, prontamente vamos a estar allí también compartiendo en el kilómetro 29 en Ciudad del Plata, en un nuevo desafío que el Señor nos pone por delante. Hemos hablado de desafíos, de cosas que hemos hecho, pero bueno, un nuevo desafío que Dios pone por delante. Como te decía, quien estuvo contigo, la pastora Marisa Bianchi, el nombre del pastor Darío Quintana y la preciosa congregación de Bellavista, te decimos
ya sabes que te amamos un montón y estamos orando por tu vida. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.